todos. Seguimos en nuestra serie, en el libro de Romanos, lo correcto de Dios revelado, la justicia de Dios revelada en nosotros. Y estamos hoy completando el capítulo 7 de Romanos. Y en este capítulo Pablo ha estado hablando a sus hermanos y hermanas judíos o a los que conocen la ley de Dios y tratando de ayudarles a entender cómo la ley de Dios funciona en nuestra vida ahora que estamos en Cristo, porque nuestra relación con Dios no está basada en que nosotros estemos cumpliendo la ley de Dios. Y si la ley de Dios no es la forma en que llevamos a cabo nuestra relación con Dios, entonces ¿cómo funciona esa ley ahora? ¿Qué hacemos con esa ley? ¿Qué propósito tiene en nuestra vida? Y hemos visto en estos versículos, comenzando en el versículo 7, Pablo empieza a hacer algo muy curioso. Desde el versículo 7 hasta el 25, Pablo habla en primera persona y parece estar hablando de su experiencia personal. Y hay mucho debate en cuanto a estos textos, porque hay personas que piensan que lo que Pablo está describiendo aquí, una guerra interior, una incapacidad de cumplir las cosas que Dios quiere de nosotros, que eso no cuadra con el gran apóstol Pablo, que debería tener victoria sobre el pecado, y les parece incorrecto pensar que Pablo esté hablando de sí mismo, así que piensan que bueno, está usando la primera persona y hablando de yo esto, yo aquello, de una forma representativa, alguna estrategia retórica en la que él está tratando de identificarse o bien con toda la experiencia del pueblo de Israel o más ampliamente aún con Adán y todos como seres humanos, nuestra participación en la experiencia de Adán. Sin embargo, yo creo que la forma más sencilla de entender este texto es pensar que cuando Pablo dice yo, está hablando de sí mismo. Y si hay forma de entenderlo de modo que no estemos contradiciendo lo demás que dice Pablo acerca de la fe cristiana, creo que esa es la forma más lógica de entender los pasajes. Así que en el pasaje, la semana pasada miramos los versículos del 7 al 13 en los que Pablo usa yo y habla en tiempo pasado, y creo que ahí Pablo estaba hablando de su experiencia con la ley de Dios antes de conocer a Cristo. Y cómo la ley de Dios no le podía salvar a pesar de que era buena y santa y justa. Pero la ley no era capaz de cambiarle. Una vez que él era pecador, la ley solo podía condenarle y se convertía en una herramienta más en las manos del pecado para condenarle aún más y para aún despertar en él peores pecados. Y esa es su experiencia antes de Cristo con la ley. A pesar de que es buena, el pecado hace uso de ella para mal. Pero ahora en el versículo 14, los versículos que vamos a mirar hoy, Pablo pasa al tiempo presente y habla de su experiencia actual. Y creo que ahora Pablo está hablando de su experiencia con la ley ahora que está en Cristo. Y pensaríamos que seguramente ahora dice, ahora todo ha cambiado, ahora tengo victoria sobre victoria y hago todo lo que dice Dios en su ley. Pero Pablo no dice eso. Y vamos a ver qué es lo que él dice. He titulado el sermón de hoy La guerra interior. Y estamos en Romanos, capítulo 7, los versículos del 14 al 25. Vamos a leer los versículos del 14 al 16. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no practico lo que quiero, al contrario, lo que aborrezco, eso hago. Y ya que hago lo que no quiero, concuerdo con que la ley es buena. En el pasaje de la semana pasada preguntó, ¿la ley es pecado? Y dijo, de ninguna manera, en absoluto, no. Él no está diciendo que la ley sea mala. El problema es el pecado, no la ley. El problema soy yo, no la ley. La ley es buena. Y dice, sabemos que la ley es espiritual. Y yo diría eso en E mayúscula, espiritual, en el sentido de que, porque Pablo cuando habla del espíritu, casi siempre está usando esa palabra para referirse a Dios, no simplemente la idea de el espíritu de un ser humano, sino espíritu en el sentido de Dios como espíritu, el Santo Espíritu de Dios. Y cuando dice que la ley es espiritual, no está diciendo simplemente que la ley de Dios se centra en los aspectos espirituales del ser humano. Porque si miramos la ley de Moisés, piensa, por ejemplo, ¿por qué entonces si
Pablo está diciendo que la ley tiene que ver con cosas espirituales exclusivamente. ¿Por qué en Levítico hay 2 capítulos enteros dedicados a hablar de la lepra, que es un problema físico? ¿Por qué tanto de la ley tiene que ver con aspectos físicos, lavamientos? Incluso el símbolo más importante bajo la ley del pacto con Dios era la circuncisión, que era algo que se hacía físicamente en cada varón judío. O sea que cuando Pablo dice que la ley es espiritual, no está diciendo que no tiene que ver con cosas físicas. Está diciendo que la ley proviene de Dios, que ha sido inspirada por el Santo Espíritu de Dios. La ley tiene una conexión inmediata y perfecta con quién es Dios. No es Dios, pero es algo que está sin contaminación, que viene directamente de Dios y es perfectamente santa, justa, pura. Es buena. La ley de Dios es buena. Y tiene una conexión con Dios perfecta, sin contaminación. La ley de Dios. Pero yo no soy así, es lo que dice Pablo. La ley de Dios está bien, pero es que yo no soy bueno. Y el problema no es la ley de Dios, el problema soy yo. Yo soy carnal. Pablo a menudo usa estas 2 formas de describir cómo vivimos nuestra vida en Cristo, en la carne o en el espíritu. Y el espíritu, y no se refiere a vivir de una forma que nos centramos en los apetitos físicos, sexuales, hambre, glotonería, el alcohol, cosas así. No se refiere simplemente a eso cuando habla de carne. Y que hablar de vivir en el espíritu es concentrarnos en las cosas no físicas, estar todo el día meditando y orando y pensando. Para Pablo, cuando habla de caminar en el Espíritu, sería espíritu con E mayúscula, caminar en Dios, quien es Espíritu, por medio del Santo Espíritu de Dios que mora en nosotros. Esa es la idea, o sea, o estamos en Dios o aparte de Dios. Y para Pablo eso es lo que quiere decir la carne. No simplemente algo físico, sino la idea de ¿qué soy yo sin Dios? ¿Qué soy yo como una persona meramente humana? Si quitamos a Dios del cuadro y nos reducimos a lo que somos en nosotros mismos, eso es lo que Pablo quiere decir cuando habla de carne. Y déjame demostrarlo con un pasaje de 1 Corintios 3, los versículos 3 y 4. Y Pablo está aquí hablando de problemas no físicos, no de apetitos físicos, sino de problemas emocionales y espirituales, pero los describe con la palabra carnal. 1 Corintios 3, versículos 3 y 4. Pues en tanto que hay celos y contiendas entre vosotros, ¿no es cierto que sois carnales y andáis como humanos? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, mientras otro dice, yo soy de Apolos, ¿no sois meros hombres? Hay traducciones que ahí dicen, no sois carnales, pero literalmente el griego ahí dice, ¿no sois hombres? ¿No sois solamente hombres? O sea, la forma en que Pablo usa el término carne o carnal, es decir, lo que tú eres como persona sin Dios, lo que tú eres como mero ser humano, sin que el Espíritu de Dios haya hecho nada en ti. Carnal. Así que Pablo dice, yo soy carnal. Y Pablo está describiendo lo que él es sin Cristo. Yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado. Esto es lo que Pablo entiende, que en sí mismo, en lo que él es sin Cristo, él está vendido al pecado. El pecado reina sobre él, es dueño de su vida. Y explica su experiencia de esto como cristiano. La realidad de que en sí mismo reconoce que todavía es esclavo del pecado. Lo que hago, no lo entiendo. No practico lo que quiero. Al contrario, lo que aborrezco, eso es lo que hago. Pablo es honesto y dice, ahora que estoy en Cristo, quiero hacer lo bueno. Yo me arrepentí del pecado, quiero dejar eso atrás, quiero hacer lo bueno, pero ¿sabes lo que he descubierto? Que aún ahora en Cristo, en mí mismo, soy esclavo del pecado.
Si trato de hacerlo por mis propios esfuerzos, fracaso. El bien que quiero hacer no lo consigo hacer. El mal que aborrezco, eso es lo que acabo haciendo. Y Pablo dice, ya que estoy haciendo lo que no quiero, ya que yo mismo me rebelo contra lo que estoy haciendo, concuerdo en que el problema no es la ley, el problema soy yo. La ley es buena y yo estoy de acuerdo con la ley. Lo que dice la ley es correcto. Ya quisiera yo ser así. Concuerdo con que la ley es buena y la ley no es el problema. Yo soy el problema. Soy esclavo del pecado. Soy incapaz, aún queriendo, de romper su dominio sobre mí. Tengo una pregunta de estos versículos. Pablo se describe como carnal, vendido a la sujeción del pecado, en contraste con la ley de Dios, que procede del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo has experimentado en Cristo tanto un nuevo amor por lo correcto, como una inhabilidad de hacer lo correcto? Sigamos, versículo del 17 al 20. De manera que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, a saber, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino al contrario, el mal que no quiero, eso practico. Y si hago lo que no quiero, ya no lo llevo a cabo yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo habla de que el pecado mora en mí. Y nos parece extraño pensar eso, ¿no? Pero piensa un momento. Entendemos que esa era nuestra vida antes de Cristo, ¿no? Éramos esclavos del pecado, no podíamos librarnos de esa esclavitud. Cuando venimos a Cristo, ¿desapareció el pecado? ¿Se esfumó? De repente ya no sentíamos ni el deseo de pecar, ni la tentación, ni la realidad de cometer lo equivocado en nuestra vida. Esa es lo que sucede en el momento que vengo la fe en Jesús. ¿El pecado se esfuma, desaparece por completo? No. El pecado sigue morando en mí y sigue llevando a cabo ese mal que yo ya no deseo. Pablo dice, ¿sabes? Si yo no lo quiero y todavía lo estoy haciendo, entonces ya no es que sea yo el que lo está haciendo, es el pecado mismo que empuja dentro de mí y hace lo que no quiero. Pablo dice, yo sé que en mí no mora el bien. Y uno diría, ¡ay, un momento! ¿Y qué del Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo es bueno? ¿Cristo es bueno? Si Cristo mora en mí, ¿cómo puedes decir, en mí no mora el bien? Claro que mora el bien en mí. No. Y Pablo explica y aclara, a saber, en mi carne no mora el bien. Esto es lo que está diciendo Pablo. Todo lo que yo soy, aparte de Cristo, en todo eso, en la totalidad de lo que yo soy, en mí mismo, ahí no mora el bien. En mi carne no mora el bien. A veces queremos decir que no, el ser humano básicamente es bueno. En el fondo, el ser humano es bueno. Esa era la teoría detrás del comunismo, que lo que estaba mal eran las estructuras que se habían formado, los poderes que se habían creado en el mundo y gobernaban, y si quitamos todas esas estructuras malvadas, el ser humano en sí es bueno y va a ser bueno, y la gente se va a tratar unos a otros bien y todo va a ser perfecto. Y habían grandes revoluciones y quitaron todas esas estructuras de poder y todo. ¿Y qué sucedió? Resulta que el problema de las estructuras que abusan de los demás es un problema que llevamos en el interior. El ser humano no es básicamente bueno. El ser humano es básicamente malo. Y en nosotros no mora el bien. Nos hemos vendido al pecado y Él reina y gobierna sobre nosotros. Y aún en Cristo existe esta realidad que Pablo llama carne, este aspecto de ¿quién soy yo sin Cristo? Todavía es posible para mí retraerme de Cristo en mi relación con Él de forma que permito que el pecado gobierne.
Y el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Cristo ha puesto en mí un deseo de hacer el bien, pero soy incapaz de hacerlo. No hago el bien que quiero, al contrario, el mal que no quiero, eso es lo que practico. Y Pablo dice, si estoy haciendo lo que no quiero hacer, entonces ya no soy yo el que está mandando, es el pecado que mora en mí el que manda. Y esto es lo que como cristianos debemos entender perfectamente, que el pecado no libra. El pecado nos miente y dice, si desobedeces a Dios en esto, estás ejerciendo tu libertad. Estás ejerciendo tu libertad de hacer lo que tú quieres, y eso es mentira. Lo que estás es ejerciendo la voluntad del pecado para destruir y corromper y matar. Pablo dice que el pecado sigue en nosotros y describe el pecado como una fuerza que busca aniquilar y arrasar y derribar y torcer y contaminar y matarlo todo. Y ese poder, esa fuerza, esa inclinación hacia la destrucción sigue estando en nosotros. Aun cuando hemos venido a la fe en Cristo, seguimos teniendo esa capacidad. El pecado mora en mí. De hecho, si hablo de lo que soy yo sin Cristo, todo eso le pertenece al pecado. Sin Cristo no hay bien en mí. Esto es lo que en la teología se describe como la depravación total. La idea de que el ser humano en sí mismo es incapaz de lo bueno, que hay en nosotros una incapacidad total de hacer lo bueno, que estamos completamente vendidos al pecado. No somos básicamente buenos, somos básicamente malos. Necesitamos ser redimidos de no solo el pecado a nuestro alrededor, sino el peor peligro somos nosotros mismos. Necesito que Cristo me rescate de mí mismo, porque en mí no mora el bien. En mi carne, en lo que yo soy aparte de Dios, no mora el bien. Solo en Cristo empieza a morar el bien en mí. Y esa realidad no cambia cuando venimos a la fe en Cristo. Lo que yo soy sin Cristo sigue siendo esa miserable realidad esclavizada al pecado. Tengo una pregunta de estos versículos. Pablo dice que el pecado mora en él y que logra en él el mal que él aborrece. ¿Por qué crees que Jesús no quita automáticamente el pecado de nuestras vidas en el momento en que venimos a la fe? Sigamos leyendo del 21 al 23. Por lo tanto, hallo esta ley. Aunque quiero hacer el bien, el mal está presente en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo en mis miembros una ley diferente que combate contra la ley de mi mente y me encadena con la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo habla aquí de dos leyes que están en conflicto. Y usa ley tanto en el sentido de la ley de Dios, como ley en el sentido general de un principio que gobierna la realidad, como hablaríamos nosotros de leyes de la naturaleza, que las cosas simplemente siguen estas pautas, así es como es la realidad. Pablo dice, entonces esta es la ley que yo descubro. Yo quiero hacer el bien, pero ahí está el mal en mí, está presente en mí. Dice que hay un yo interior, ahora que estoy en Cristo. En mi interior hay un hombre nuevo. Hay un hombre en mi interior que se deleita ahora en la ley de Dios, que anhela ver la justicia de Dios hecha realidad en mi vida, anhela lo digno, lo que es digno de honor y honra, anhela lo bueno y santo y justo y puro, quiere ver todo eso realizado. Pero veo en mis miembros una ley diferente. Pablo usa miembros de una forma conectada a su uso de carne. Si carne representa todo lo que él es aparte de Cristo, miembros es una forma de decir, vamos a hablar de cada una de las partes que componen ese yo que soy en la carne.
cada parte, cada capacidad, cada aspecto, que si lo juntas todo, ese soy yo sin Cristo, ese soy yo en la carne. Mis miembros, y esa palabra miembros se podría traducir partes, las partes que componen la totalidad de quien soy en mí mismo. En esas partes, en cada una de esas partes, hay una ley que se revela contra la ley que Cristo ha puesto ahora en mi mente. Hay una ley que combate contra la ley de mi mente, una ley que me encadena a la ley del pecado que está en mis miembros. El pecado está metido en cada aspecto de lo que yo soy, cada aspecto. Y hay dos leyes y hay una guerra, hay un combate que se está desatando en mi interior entre el yo sin Cristo y el nuevo yo que soy en Cristo. Uno de esos dos es eterno. Uno de esos dos va camino a la muerte. Y Pablo describe el caminar cristiano como abrazarnos al destino final al que Cristo nos está llevando. Y él habla en esos términos de la justicia de Dios, la santidad, todas estas cosas que Dios nos da. Y debemos vivir nuestra vida enfocado hacia la realidad de a dónde nos está llevando Cristo, no lo que hemos dejado atrás. Y por eso Pablo nos recuerda que debemos hacer real nuestra muerte al pecado y nuestra vida para con Cristo. Porque ambas realidades siguen ahí. Siguen luchando en nuestro interior. El discipulado es el espacio en este vivir de la vida aquí, en que descubrimos cuánto de la salvación de Cristo en esta vida vamos a tomar. Cuánta de la muerte del pecado vamos a dejar atrás. Y Dios tiene grandes cosas que darnos en esta vida y obviamente después de la muerte o después de la resurrección, glorias eternas. Pero Dios tiene cosas grandes y preciosas y maravillosas que quiere hacer en nosotros ahora. Y el discipulado es nuestro intento de aferrarnos a eso. Pablo dice, en mi mente, en Cristo, yo anhelo esas cosas, pero descubro que en mí mismo, en todo lo que yo soy, cada parte de lo que compone lo que yo soy, todo lo que soy incapaz, porque el pecado sigue reinando sobre mí. Tengo una pregunta. Pablo describe la experiencia cristiana como una guerra que se libra entre la ley del pecado y la ley de Dios. ¿Cómo has enfrentado esta guerra en tu propio caminar cristiano? Y vamos a terminar de leer el pasaje, los versículos 24 y 25. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Pablo pone voz a la angustia que tenemos en nuestro caminar cristiano, esta guerra interior que enfrentamos. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo se siente tan frustrado con la realidad continua del pecado que está ahí acechando a cada momento, que parece que en cualquier instante podemos volver a caer en él. No nos deja respirar, siempre está ahí presionando y empujando y arrastrándonos a esa esclavitud al pecado. ¿Quién me puede librar de esto si yo en mí mismo no tengo nada? No tengo respuesta alguna. En mí no hay nada bueno. ¿Quién me va a librar? Gracias a Dios. La respuesta es muy sencilla. Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuál es la respuesta a esta guerra? ¿Cuál es la clave para la victoria en esta guerra? Jesús, Mesías, Señor.
Cuando Jesús está en nuestras vidas como nuestro Mesías, como nuestro Salvador, como nuestro Príncipe de paz, cuando está en nuestras vidas como nuestro Señor, cuando permitimos que Él sea quien gobierna en nuestros corazones, entonces tenemos victoria sobre el pecado. No en nosotros, sino en Cristo. La respuesta es tan sencilla. La clave es Cristo. Y me parece muy curioso observar esta realidad. Hay teólogos que han dedicado sus vidas, y teólogos brillantes que han dedicado sus vidas a estudiar la Escritura, y te pueden hablar de la kenosis de Cristo o de salmos imprecatorios, o te pueden hablar de los puntos más delicados y más complicados acerca de la teología trinitaria. Pero a veces estas personas los observas y hay en ellos una arrogancia fea. Hay en ellos un desdén por los demás, una falta de amor por su prójimo, incluso a veces una crueldad. ¿Por qué? Porque la respuesta al problema del pecado en nosotros no es conocimiento, no es inteligencia, no es acumular sabiduría. La respuesta es una persona, no una serie de información. La respuesta no está en el conocimiento, no está en informarnos. La respuesta está en aferrarnos a la persona de Cristo, al que puede librarnos del pecado. Y a la vez he observado personas que no son inteligentes, que no son expertos en la palabra de Dios, que no saben nada de griego ni de hebreo, ni te pueden decir nada de términos teológicos, ni sabrían explicarte con gran detalle su propia teología. Y sin embargo, veo en ellos mansedumbre, veo en ellos humildad, veo en ellos bondad, veo en ellos el carácter de Cristo. ¿Cómo han logrado eso? No por sus estudios. Lo han logrado porque se han acercado a Jesús, porque han buscado a Jesús. Y Jesús es la respuesta. Jesús es la victoria en esta batalla. No tienes que descubrir el nuevo discipulado que te va a dar la clave, el secreto para gobernar sobre el pecado, para tener victoria sobre el pecado. No hay un secreto. Hay una persona que es la única forma de obtener victoria sobre el pecado. Jesús. Nuestro Mesías, nuestro Rey, nuestro Señor. Pablo resume: así que yo mismo con la mente sirvo a la de Dios. Este nuevo yo que soy en Cristo, en mi interior, en mi mente, yo anhelo servir la ley de Dios, lo que Dios quiere de mí. Eso es lo que yo quiero, pero con la carne, lo que yo soy aparte de Cristo, soy un esclavo del pecado. Esas son las realidades de mi vida en Cristo. Y mi éxito en esta batalla, mi éxito en esta lucha interior va a tener que ver no con lo inteligente que sea, no con cuánto estudie, va a tener que ver con cuánto amo a Cristo, cuánto me entrego a Él, cuánto le busco a Él. Y en esa búsqueda, no estoy diciendo que no debemos estudiar la Biblia, en esa búsqueda de Cristo, la palabra de Dios se convierte en una parte muy importante de ese buscar de Cristo, pero simplemente ser un experto en la Biblia no te va a cambiar. Tienes que buscar a Cristo y que Cristo use su palabra para tener ese fruto en ti que deseas. En tu mente sirves la ley de Dios y en Cristo eres capaz de servir la ley de Dios, pero en tu carne, en ti mismo, sin Cristo, eres esclavo del pecado. Tengo una última pregunta. Pablo sugiere que la respuesta a nuestra guerra interior es en realidad muy sencilla. Jesús es la respuesta. ¿Cómo cultivamos la cercanía a Jesús que nos concederá victoria en esta guerra? Hemos llegado al final del texto hoy. Y tenemos aquí información muy importante, una realidad que debemos entender acerca de nuestro caminar con Cristo, es que vivimos una guerra interior. Lo que yo soy en mí mismo
sigue siendo esclavo del pecado y tengo ese potencial de volverme al pecado y de rendirme al poder del pecado y dejar que el pecado cree devastación en mi vida y daño y envenene y cause sufrimiento. Y en mí mismo jamás voy a tener victoria. Pero Jesús está en nosotros. Cristo está en mí, el Espíritu Santo mora en mí y esa es la realidad que me puede dar victoria. Esa es la respuesta a esta miserable esclavitud al pecado. La ley de Dios en sí no me va a salvar, Cristo me va a salvar. Y Cristo es quien me puede sacar de esa esclavitud al pecado y librar de ese poder del pecado que gobierna sobre mí, que me arrastra a hacer lo que no quiero hacer y que impide que yo haga lo que deseo hacer en Cristo. Cristo mismo es quien me capacita. Piensa, las grandes cosas que Dios nos da son tanto regalo de Dios como una cosa que nos invita a compartir y a vivir con Él. La santidad es un regalo y sin embargo también somos llamados a ser santos. La fe es un regalo de Dios, pero también se nos llama a ejercer esa fe en Dios y a crecer en nuestra fe. La justicia de Dios, la rectitud, lo correcto de Dios, que Dios nos da como un regalo, también nos invita a abrirnos más a más de esa justicia de Dios. Crecemos en eso conforme buscamos a Jesús y nos volcamos en buscarle a Él por encima de todo. Mi oración para ti hoy es que tú hayas encontrado en Jesús la respuesta a esa guerra interior y que en Él encuentres victoria absoluta sobre el pecado y su tiranía sobre tu vida. Que te aferres a Él y no permitas que nada te aparte. Dios les bendiga.